El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Manuel Vega comprobó por última vez su equipo. A sus 40 años, el nadador español expatriado en Hawái sabía que esta travesía representaba posiblemente su última oportunidad de inscribir su nombre en los libros de récords de la natación en aguas abiertas. El canal de Molokai, con sus traicioneras corrientes y sus 28 kilómetros de extensión entre las islas de Molokai y Oahu, era considerado uno de los tramos más desafiantes del mundo, y Manuel se había preparado durante 2 años enteros para este momento. Condiciones óptimas, Manuel. La previsión meteorológica se mantiene estable para las próximas 10 horas, confirmó Elena, su entrenadora y compañera desde hacía más de una década. Su acento argentino apenas se había suavizado durante sus años en Hawái. Recuerda mantener el ritmo que hemos practicado. No te dejes llevar por la emoción de romper el récord. Manuel asintió mientras se aplicaba una última capa de vaselina en las zonas susceptibles de rozaduras. Su cuerpo fibroso, curtido por miles de horas en el agua, mostraba la madurez atlética de alguien en el pináculo de su carrera. La piel bronceada contrastaba con las canas incipientes de sus sienes, pero su mirada reflejaba la determinación inquebrantable que lo había llevado a ser uno de los mejores nadadores de aguas abiertas del circuito internacional. El kayak de apoyo estará siempre a menos de 5 metros, continuó Elena mientras revisaba el GPS y el sistema de comunicación. Jorge te seguirá todo el tiempo, y el barco principal mantendrá la distancia reglamentaria con todo el equipo médico y de emergencia. Jorge Méndez, un hawaiano de origen mexicano y experto en seguridad marítima, levantó la mano desde su kayak amarillo. Todo listo por mi parte, campeón. Tengo agua, electrolitos y barritas energéticas para toda la travesía. En el barco de apoyo, a unos 50 metros de la orilla, el doctor Roberto Sánchez comprobaba el equipamiento médico por tercera vez. Como médico deportivo especializado en natación en aguas abiertas, había atendido suficientes emergencias para saber que la prevención y la preparación marcaban la diferencia en situaciones críticas. Junto a él, 2 socorristas locales y un biólogo marino contratado por la Federación completaban el equipo de seguridad. Las corrientes son favorables para las primeras 3 horas, comentó Carlos Herrera, el oceanógrafo del grupo, mientras estudiaba las cartas marítimas en su tablet. Su experiencia en las aguas del archipiélago hawaiano era invaluable para planificar la ruta más eficiente. Después tendremos que ajustar ligeramente hacia el noroeste para compensar el cambio de mareas. Si todo va según lo previsto, podrías mejorar el récord por al menos 20 minutos. El récord actual de la travesía del canal de Molokai estaba en manos del australiano Peter Morrison, con un tiempo de 8 horas y 27 minutos. Manuel visualizaba constantemente la marca de 8 horas exactas como su objetivo personal. Recuerda, Manuel, insistió Elena mientras ajustaba las gafas de natación sobre los ojos de su pupilo. Nadamos nuestro propio ritmo, no contra el reloj. Manuel sonrió ante la contradicción entre sus palabras y la realidad de la situación. Ambos sabían que cada minuto, cada segundo, estaba meticulosamente planificado para batir el récord. El tiempo era su verdadero oponente. A las 5:30 de la mañana, con la primera luz del día iluminando las aguas cristalinas, Manuel Vega se adentró en el Océano Pacífico desde la costa de Molokai. La temperatura del agua a 25 grados centígrados era perfecta. Sus brazadas potentes y eficientes lo impulsaron rápidamente hacia el canal abierto, donde las verdaderas dificultades lo esperaban. Durante la primera hora, Manuel mantuvo un ritmo constante de 72 brazadas por minuto, exactamente como habían planeado. Su técnica, perfeccionada durante décadas de entrenamiento, le permitía deslizarse por el agua con una eficiencia que muchos nadadores más jóvenes envidiaban. La respiración bilateral cada 3 brazadas le proporcionaba una visión periódica de su entorno y de Jorge, quien lo acompañaba fielmente en su kayak. A la 1:30 de nado, Elena dio la señal para la primera parada de hidratación. Manuel hizo una breve pausa, bebió ávidamente del bidón que Jorge le extendió desde el kayak e intercambió algunas palabras con su equipo. «Vamos 5 minutos por delante del récord», informó Elena por el intercomunicador. «Mantén el ritmo, pero no lo fuerces aún». Manuel levantó el pulgar antes de volver a sumergirse en las aguas ahora más agitadas del canal. La corriente se había intensificado, pero aún jugaba a su favor. La segunda hora transcurrió sin incidentes, con Manuel estableciendo un ritmo hipnótico
que le permitía entrar en ese estado mental de concentración absoluta que los atletas llaman flujo. En su mente, cada brazada lo acercaba no solo a la costa de Oahu, sino a la culminación de un sueño perseguido desde su infancia en Valencia. Recordaba las innumerables mañanas despertándose antes del amanecer para entrenar, los sacrificios familiares, las lesiones superadas, las competiciones ganadas y perdidas que lo habían moldeado como atleta y como persona. Esta travesía representaba la validación definitiva de todos esos años de dedicación. Mientras sus brazos cortaban el agua con precisión mecánica bajo la superficie, a varios kilómetros de distancia, otro ser se desplazaba con una eficiencia desarrollada durante millones de años de evolución. Un tiburón mako, conocido científicamente como Isurus oxyrhynchus, navegaba las corrientes profundas del canal en busca de presas. Con casi 3 metros de longitud y 250 kilogramos de peso, este ejemplar macho adulto representaba uno de los depredadores más veloces del océano, capaz de alcanzar los 74 kilómetros por hora en explosiones cortas de velocidad. El mako había estado siguiendo un banco de atunes que migraba a través del canal, pero los peces habían cambiado repentinamente de dirección, dejándolo en aguas menos productivas. Llevaba casi 48 horas sin alimentarse, un periodo no inusual para estos depredadores, pero suficiente para agudizar su instinto de caza. Sus sentidos altamente desarrollados, especialmente la capacidad de detectar campos electromagnéticos generados por los movimientos musculares de potenciales presas, lo mantenían constantemente alerta a cualquier oportunidad de alimentación. La combinación de hambre y oportunismo que caracteriza a estos animales lo llevaba a explorar territorios cada vez más amplios. Pasadas 3 horas de nado, Manuel superó el primer punto crítico de la travesía, donde las corrientes cruzadas solían desviar a los nadadores menos experimentados. Su navegación fue impecable, manteniéndose en la línea ideal trazada por Carlos. El viento había comenzado a levantar ligeramente el oleaje, pero nada que supusiera un desafío serio para un nadador de su calibre. 10 minutos por delante del récord, exclamó Elena con entusiasmo durante la siguiente parada de hidratación. Si mantienes este ritmo hasta el kilómetro 15, podemos empezar a pensar en las 8 horas. Manuel notó la creciente emoción en la voz de su entrenadora. Aunque exteriormente mantenía la calma, interiormente comenzaba a visualizar la posibilidad real de alcanzar su objetivo. Se permitió una breve sonrisa antes de continuar. El quinto punto de hidratación llegó al completar el kilómetro 18. Manuel había nadado durante poco más de 5 horas y su cuerpo comenzaba a manifestar los primeros signos de fatiga profunda. La acumulación de ácido láctico en sus músculos producía un ardor familiar pero intenso, especialmente en los hombros y la espalda. Sin embargo, su mente seguía clara y enfocada, sabiendo que el verdadero desafío estaba por venir. «Estamos en el punto ideal, Manuel», comunicó Carlos a través de Jorge. «Has superado la zona más difícil de corrientes. Ahora necesitas mantener el rumbo 285 durante los próximos 5 kilómetros». La quinta hora fue quizás la más dura psicológicamente. La costa de Oahu aún no era visible y la fatiga comenzaba a hacer mella en la técnica de Manuel. Sus brazadas, aunque seguían siendo potentes, perdían ocasionalmente la precisión que las había caracterizado durante las primeras horas. Elena lo notó y decidió darle un estímulo adicional. «Manuel, estás a 15 minutos de batir el récord intermedio del canal. Morrison llegó al kilómetro 20 en 5 horas y 45 minutos. Tú puedes hacerlo en 5:30. Ese pequeño objetivo renovó las energías de Manuel, quien intensificó ligeramente su ritmo. Bajo el agua, sus piernas batían con renovada determinación, propulsándolo a través de las aguas ahora más tranquilas del centro del canal. Lo que Manuel no sabía era que, a unos 2 kilómetros de distancia, el tiburón mako había detectado las vibraciones rítmicas producidas por el grupo de humanos. Su curiosidad natural lo llevó a acercarse, aunque inicialmente sin intenciones depredadoras. Los tiburones mako, a diferencia de otras especies como el tiburón blanco, no suelen considerar a los humanos como presas naturales. Sin embargo, la combinación de hambre, curiosidad y los movimientos erráticos de un nadador exhausto a veces puede desencadenar respuestas impredecibles. Al alcanzar el kilómetro 21, Manuel celebró interiormente haber superado las 3/4 partes del recorrido.
El cansancio era profundo, pero la adrenalina de estar batiendo todos los tiempos intermedios lo mantenía motivado. Durante la sexta hora, el clima siguió siendo excepcionalmente favorable, con un ligero viento a favor que incluso ayudaba a empujar sutilmente las olas en la dirección correcta. «La costa de Oahu es visible», anunció Jorge con entusiasmo, señalando hacia el horizonte donde una tenue línea oscura comenzaba a distinguirse. Manuel no levantó la cabeza para mirar. En este punto, cada movimiento innecesario representaba un gasto energético que no podía permitirse. Confiaba en su equipo y en que la meta se acercaba con cada brazada. En el barco principal, a unos 100 metros de distancia, el doctor Sánchez monitoreaba los signos vitales de Manuel a través de los sensores incorporados en su traje de neopreno. La frecuencia cardíaca se mantenía en torno a las 140 pulsaciones por minuto, un nivel elevado, pero dentro del rango esperado para un esfuerzo de esta magnitud y duración. Sus niveles de hidratación parecen adecuados, pero está comenzando a mostrar signos de hipotermia leve, comentó el médico a Elena por radio. En la próxima parada asegúrense de darle algo caliente. La hipotermia era uno de los mayores peligros en travesías de larga distancia, incluso en aguas relativamente cálidas como las de Hawái. Tras 6 horas de inmersión continua, el cuerpo de Manuel estaba perdiendo calor más rápido de lo que podía generarlo, a pesar de la intensidad del ejercicio. Al alcanzar el kilómetro 22, Manuel comenzó a sentir los primeros calambres en las pantorrillas, señal inequívoca de que su cuerpo estaba llegando al límite. Durante la siguiente parada de hidratación, Jorge le pasó una botella con una bebida caliente rica en electrolitos. «Estás a punto de hacerlo, Manuel», le dijo Elena desde el barco. «Estás 18 minutos por delante del récord de Morrison. Si mantienes este ritmo durante los próximos 6 kilómetros, habrás batido la marca por más de 20 minutos». Manuel asintió, aunque su rostro reflejaba el agotamiento extremo. Sus labios estaban pálidos y ligeramente azulados, y sus ojos mostraban esa mirada distante característica de los atletas de ultrarresistencia que compiten en los límites de la capacidad humana. 6 kilómetros más, murmuró para sí mismo, antes de volver a sumergirse en el agua. La séptima hora de nado comenzó con Manuel entrando en el tramo final del recorrido. El kilómetro 23 marcaba el punto donde las corrientes del canal comenzaban a cambiar nuevamente, creando un desafío adicional para los nadadores ya exhaustos. Era también el punto donde Manuel esperaba comenzar su sprint final, utilizando sus reservas energéticas para asegurar el récord. Bajo la superficie, el tiburón Mako se había acercado a menos de 500 metros del grupo. Los sensores electroreceptores de su hocico, conocidos como ampollas de Lorenzini, detectaban cada vez con mayor claridad las señales eléctricas generadas por los movimientos musculares del nadador. El contraste entre el ritmo regular de las brazadas y los ocasionales espasmos causados por los calambres creaba un patrón irregular que resultaba particularmente interesante para el depredador. Carlos, el biólogo marino, fue el primero en notar algo inusual en los patrones de comportamiento de los peces pequeños que ocasionalmente se veían desde el barco. «Estén atentos», comunicó por radio al equipo. «Hay un comportamiento extraño en los bancos de peces. Podría indicar la presencia de un depredador en la zona». Jorge, desde su posición privilegiada en el kayak, intensificó su vigilancia, escudriñando las aguas cristalinas en busca de cualquier señal de peligro. La visibilidad era excelente, con más de 15 metros de transparencia, pero la vastedad del océano hacía imposible controlar todas las direcciones simultáneamente. Manuel, concentrado en su ritmo y en gestionar el dolor creciente en sus músculos, era ajeno a la preocupación que comenzaba a instalarse en su equipo de apoyo. Cada brazada era ahora una batalla contra su propio cuerpo, que enviaba señales cada vez más claras de que había alcanzado sus límites fisiológicos. Fue precisamente en ese momento, al completar el kilómetro 23 y comenzar lo que debería haber sido su sprint final hacia la gloria deportiva, cuando el destino intervino de la forma más brutal. El tiburón Mako, impulsado por una combinación de curiosidad y comportamiento exploratorio típico de la especie, se acercó al nadador desde la profundidad. Su primer pase fue meramente investigativo, circulando a unos 10 metros por debajo de Manuel, estudiando sus movimientos
y evaluando si representaba una potencial presa o amenaza. Jorge fue el primero en divisar la silueta característica del tiburón con su cuerpo fusiforme y su distintiva aleta dorsal en forma de hoz. «Tiburón», gritó inmediatamente por la radio. «Grande, posiblemente un mako a unos 10 metros de profundidad». El protocolo de seguridad se activó inmediatamente. El barco principal encendió sus motores y comenzó a acercarse, mientras Elena instruía a Manuel a través del intercomunicador. «Manuel, mantén la calma. Hay un tiburón en la zona. Sigue nadando normalmente mientras Jorge se acerca a ti. No hagas movimientos bruscos». Manuel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del agua. En sus más de 20 años de carrera había coincidido con tiburones en varias ocasiones, generalmente encuentros breves y sin consecuencias. Los tiburones raramente atacaban a los nadadores, y los macos en particular tendían a preferir presas más habituales en su dieta. Jorge maniobró su kayak para situarse exactamente entre Manuel y la última posición conocida del tiburón, siguiendo el protocolo establecido. El tiburón, sin embargo, había desaparecido momentáneamente de la vista. «No lo veo», reportó Jorge, su voz tensa mientras escudriñaba las aguas circundantes. «Puede que se haya alejado». En el barco, Carlos sacó un dispositivo electrónico de repulsión de tiburones, diseñado para emitir campos electromagnéticos que resultaban desagradables para estos depredadores. Sin embargo, antes de que pudiera activarlo, el tiburón reapareció. Esta vez el comportamiento del mako había cambiado. En lugar de la aproximación cautelosa anterior, ahora nadaba en círculos concéntricos cada vez más estrechos alrededor de Manuel y Jorge. Su velocidad había aumentado y su aleta dorsal ocasionalmente rompía la superficie, señal inequívoca de un interés creciente. «Manuel, acelera hacia el barco», ordenó Elena, abandonando toda pretensión de mantener el ritmo de competición. «Jorge, interponte entre Manuel y el tiburón en todo momento». Los siguientes 60 segundos transcurrieron con una lentitud agonizante. Manuel aumentó la velocidad de sus brazadas, ignorando el dolor lacerante en sus músculos sobrecargados. Jorge mantenía su posición defensiva, golpeando ocasionalmente el agua con su remo para disuadir al tiburón, que continuaba acercándose. El mako, estimulado por los movimientos erráticos y acelerados del nadador, que ahora imitaban los de 200, una presa herida o vulnerable, completó una última vuelta de reconocimiento. Luego, siguiendo el instinto depredador perfeccionado durante millones de años, desapareció en la profundidad. «Ya no lo veo», exclamó Jorge, momentáneamente aliviado. Ese alivio duró menos de 3 segundos. El ataque llegó desde abajo con la velocidad explosiva característica de los macos. El tiburón emergió como un torpedo desde la profundidad, directamente hacia Manuel. Su primera embestida fue exploratoria, un mordisco de prueba, como lo describirían más tarde los biólogos, pero sus consecuencias fueron devastadoras. Las poderosas mandíbulas del mako se cerraron sobre la pierna derecha de Manuel, justo por encima de la rodilla. Los dientes, diseñados evolutivamente para atrapar presas resbaladizas como atunes y peces espada, penetraron fácilmente el neopreno y se hundieron en la carne y el músculo. El grito de Manuel desgarró el aire, una mezcla de sorpresa, dolor e incredulidad. El agua a su alrededor comenzó a teñirse inmediatamente de rojo, mientras el tiburón, tras ese primer mordisco, se alejaba temporalmente. Jorge reaccionó con una velocidad nacida de años de entrenamiento en situaciones de emergencia. Sin pensar en su propia seguridad, dirigió su kayak directamente hacia Manuel y en un despliegue de fuerza extraordinaria, logró izarlo parcialmente sobre la embarcación, manteniéndolo fuera del agua de cintura para arriba. «Hombre al agua, ataque de tiburón, necesitamos extracción inmediata», gritó Jorge por la radio, su voz quebrada por el esfuerzo y la adrenalina. En el barco principal, el doctor Sánchez y los socorristas ya habían iniciado el protocolo de emergencia por ataque de escualo. El motor rugió mientras la embarcación se dirigía a toda velocidad hacia la posición del kayak, ahora claramente visible gracias a la estela de sangre que se expandía en el agua. «Aguanta, Manuel», gritaba Jorge mientras intentaba mantener el equilibrio del kayak con el peso adicional. «El barco está llegando». Manuel, en estado de shock, apenas registraba las palabras. Su mente, nublada por el dolor y la pérdida de sangre,
luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Sentía un frío intenso extendiéndose desde su pierna hacia el resto del cuerpo y una sensación de pesadez que no tenía nada que ver con el cansancio de la travesía. El tiburón, entretanto, no había abandonado la zona. Estimulado por la sangre en el agua y siguiendo su instinto depredador, comenzó a circundar nuevamente el kayak. En circunstancias normales, un mako no persistiría después de un mordisco exploratorio a una presa desconocida. Sin embargo, la combinación de hambre, la sangre en el agua y los movimientos erráticos de los humanos creaba una situación atípica. Desde el barco, que se aproximaba rápidamente, Carlos disparó una bengala disuasoria, diseñada específicamente para ahuyentar a tiburones en situaciones de emergencia. El fogonazo y el estallido funcionaron momentáneamente, haciendo que el mako se alejara unos metros. «Preparen el equipo de extracción», ordenó Elena, mientras el barco reducía su velocidad para no volcar el kayak con su estela. Los socorristas desplegaron una camilla flotante especial y se prepararon para la maniobra más peligrosa: transferir a Manuel desde el inestable kayak hasta el barco. Todo ello mientras el tiburón podía regresar en cualquier momento. «A mi señal», indicó el socorrista jefe. 1, 2, 3. En un movimiento coordinado, Jorge y los socorristas trasladaron a Manuel desde el kayak hasta la camilla flotante y de ahí rápidamente a la cubierta del barco. Durante esos angustiosos segundos, todos los ojos escrutaban el agua en busca del tiburón. No tuvieron que esperar mucho. Justo cuando Manuel era izado a bordo, el mako regresó, esta vez con la agresividad característica de un depredador que ha identificado una presa vulnerable. Su ataque fue directo hacia el kayak ahora vacío, embistiéndolo con tal fuerza que casi lo volcó. Jorge apenas tuvo tiempo de saltar al barco antes de que el tiburón arremetiera nuevamente contra su embarcación, esta vez mordiéndola y sacudiéndola violentamente, confundiendo el plástico amarillo con la presa que había perdido. Una vez todos a bordo, el capitán del barco aceleró inmediatamente, alejándose de la zona del ataque. A pocos metros de distancia, el tiburón mako, tras determinar que el kayak no era comestible, realizó una última pasada cerca de la superficie, su aleta dorsal visible como una silenciosa amenaza, antes de desaparecer en las profundidades del canal. A bordo del barco, la situación era crítica. El doctor Sánchez había comenzado inmediatamente los procedimientos de emergencia para controlar la hemorragia de Manuel. «Torniquete», ordenó mientras cortaba los restos del traje de neopreno para evaluar la herida. «Necesito gasas hemostáticas y suero intravenoso ahora». La herida era extensa y profunda. Los dientes del tiburón habían seccionado parcialmente la arteria femoral y desgarrado gran parte del músculo cuádriceps. La pérdida de sangre era severa, y Manuel alternaba entre momentos de lucidez y períodos de inconsciencia. «Estoy aquí, Manuel», le decía Elena sosteniendo su mano mientras el doctor trabajaba frenéticamente. «Te pondrás bien. Ya hemos contactado con el servicio de emergencias. Un helicóptero nos encontrará antes de llegar a la costa». Manuel intentó hablar, pero solo logró emitir un gemido débil. Sus labios, pálidos por la pérdida de sangre, formaron una palabra que Elena no llegó a entender. «No hables ahora», lo tranquilizó. «Guarda tus fuerzas». El barco avanzaba a máxima velocidad hacia la costa de Oahu, mientras el capitán mantenía comunicación constante con los servicios de emergencia y la guardia costera. El tiempo era ahora el enemigo más peligroso, más incluso que el tiburón que acababan de dejar atrás. «Estabilización temporal lograda», anunció el doctor Sánchez después de 10 minutos de trabajo intenso. «Pero necesita cirugía urgente. Ha perdido demasiada sangre y los daños en el músculo y los vasos son extensos». A bordo del barco, improvisaron una unidad de cuidados intensivos básica. Manuel recibía suero intravenoso para compensar la pérdida de fluidos y el doctor monitoreaba constantemente sus signos vitales que se debilitaban progresivamente. 20 minutos después del ataque, cuando el barco aún se encontraba a unos 8 kilómetros de la costa, el sonido de las aspas de un helicóptero rompió el tenso silencio. «Es el Sea Rescue», exclamó el capitán señalando el helicóptero de rescate marítimo que se aproximaba. La maniobra de evacuación aérea en alta mar requería precisión y coordinación absoluta. El helicóptero se posicionó sobre el barco, manteniendo una altitud constante a pesar del viento racheado.
Un paramédico descendió mediante un cable, aterrizando con precisión en la cubierta. Trauma severo por ataque de tiburón, informó el doctor Sánchez mientras el paramédico evaluaba rápidamente a Manuel. Mordedura en el muslo derecho con compromiso arterial. He aplicado un torniquete y gasas hemostáticas. Presión arterial 80-50 y cayendo. Taquicardia compensatoria. El BIS. Paramédico asintió mientras preparaba a Manuel para el ascenso. Lo llevaremos directamente al Queen's Medical Center. Tienen un equipo de trauma y vascular esperando. La operación de transferencia fue rápida, pero delicada. Manuel, ahora completamente inconsciente, fue asegurado en una camilla especial y luego izado lentamente hacia el helicóptero, con el paramédico acompañándolo para monitorear sus constantes durante el ascenso. Elena observaba la escena con una mezcla de horror y esperanza. En cuestión de horas, habían pasado de perseguir un récord deportivo a luchar por la vida de Manuel. La línea entre el triunfo y la tragedia nunca le había parecido tan fina. «Iré con él», declaró con firmeza cuando el paramédico preguntó si algún miembro del equipo acompañaría al paciente. Minutos después, mientras el helicóptero se alejaba hacia el hospital, el resto del equipo continuaba su avance hacia la costa en un silencio sobrecogedor. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando tras de sí el peso aplastante de la realidad. Habían sido testigos de uno de los ataques de tiburón más graves de la historia reciente de Hawái. En el Queen's Medical Center de Honolulu, el principal centro traumatológico de las islas, un equipo multidisciplinar esperaba la llegada del helicóptero. La doctora Samantha Chen, cirujana vascular jefe, lideraba el grupo que incluía cirujanos traumatólogos, anestesistas, enfermeras especializadas y técnicos. Aterrizaje en 2 minutos, informó el centro de comunicaciones. Paciente en estado crítico. Varón 40 años, ataque de tiburón con traumatismo severo en extremidad inferior derecha. La doctora Chen, con 15 años de experiencia en emergencias vasculares, había tratado antes heridas por mordeduras de tiburón, aunque ninguna tan grave como la que describían los paramédicos por radio. Preparen 8 unidades de sangre tipo O negativo, ordenó mientras se ajustaba el gorro quirúrgico, y alerten al banco de sangre que posiblemente necesitaremos más. Quiero el quirófano 1, listo para entrar directamente desde el helipuerto. El sonido de las aspas del helicóptero anunció su llegada. Las puertas del helipuerto se abrieron y el equipo médico se apresuró a recibir la camilla donde yacía Manuel, ahora pálido como un espectro y apenas consciente. Presión arterial 70-40, frecuencia cardíaca 140, saturación de oxígeno 38%, reportó el paramédico mientras transferían a Manuel a una camilla hospitalaria. Ha recibido 2 litros de cristaloides en ruta, pero sigue hipotenso. La doctora Chen evaluó rápidamente la herida mientras avanzaban por el pasillo hacia el quirófano. Daño vascular severo con compromiso de femoral, posible sección completa del cuádriceps y daño en el fémur. Necesitamos reconstrucción vascular inmediata. Elena corría junto a la camilla sosteniendo la mano inerte de Manuel. «Vas a ponerte bien», le susurraba, aunque no estaba segura de que pudiera oírla. «Eres el hombre más fuerte que conozco. Vas a superar esto». En La Paz, entrada del quirófano, una enfermera detuvo amablemente a Elena. «Tiene que esperar aquí, le mantendremos informada». Elena asintió incapaz de hablar. Vio cómo las puertas del quirófano se cerraban, separándola de Manuel y dejándola sola con sus pensamientos y temores. Las siguientes 6 horas fueron una agonía interminable para Elena y para el resto del equipo, que había llegado al hospital poco después. Jorge, todavía conmocionado por la experiencia, no dejaba de culparse. «Debería haberlo visto antes», repetía, sentado con la cabeza entre las manos. «Debería haber estado más cerca de él». «Hiciste todo lo que pudiste», lo consolaba Carlos. «Si no hubieras actuado tan rápido, probablemente Manuel no habría llegado con vida al hospital». El doctor Sánchez, que había asistido brevemente en la evaluación inicial antes de que Manuel entrara a cirugía, ofrecía actualizaciones periódicas basadas en sus conversaciones con el personal médico. «La operación es extremadamente compleja», explicaba. «Están reconstruyendo los vasos sanguíneos principales y evaluando el daño muscular y óseo. El tiburón causó un daño extenso, pero Manuel llegó a tiempo y está recibiendo la mejor atención posible». Hacia la 7ª hora de espera, cuando la noche ya había caído sobre Honolulu,
La doctora Chen finalmente apareció en la sala de espera. Su expresión, aunque cansada, no mostraba la gravedad que todos temían. «Señor Vega ha sobrevivido a la cirugía», anunció provocando suspiros de alivio. «Hemos logrado reconstruir la arteria femoral y restablecer el flujo sanguíneo a la extremidad. Sin embargo, el daño en el músculo cuádriceps es extenso y hubo fracturas en el fémur que hemos estabilizado con placas y tornillos». «¿Podrá volver a caminar?», preguntó Elena, formulando la pregunta que todos tenían miedo de hacer. La doctora hizo una pausa antes de responder. «Es prematuro hacer pronósticos definitivos, pero seré honesta. Las probabilidades de recuperar la funcionalidad completa de la pierna son limitadas. El daño muscular es muy extenso, y aunque hemos salvado la extremidad, la recuperación será larga y difícil». Las palabras cayeron como un peso sobre todos los presentes. Para un atleta como Manuel, cuya vida giraba en torno a su capacidad física, la perspectiva de una discapacidad permanente era devastadora. «¿Cuándo podremos verlo?», preguntó Jorge. «Está en cuidados intensivos y permanecerá sedado durante al menos 24 horas», respondió la doctora. «Mañana por la tarde, si su condición se estabiliza, podrán visitarlo brevemente. Por ahora, les sugiero que descansen. Han pasado por una experiencia traumática y todos necesitan recuperarse». Elena agradeció a la doctora y luego se dirigió al resto del equipo. «Vayan al hotel. Yo me quedaré aquí esta noche». Nadie intentó disuadirla. Todos comprendían el vínculo especial que unía a Elena con Manuel, una relación que trascendía la de entrenadora y atleta después de tantos años trabajando juntos. La noche fue larga y solitaria para Elena, sentada en la dura silla de la sala de espera de la UCI. Sus pensamientos alternaban entre recuerdos de los momentos de triunfo compartidos con Manuel y visiones aterradoras del ataque que había presenciado horas antes. Al amanecer, la doctora Chen reapareció para informarle que Manuel había pasado una noche estable. Sus constantes vitales se han normalizado y no hay signos de infección hasta ahora, lo cual es una excelente noticia considerando la naturaleza de la herida. Elena asintió agradecida. «¿Se sabe algo más sobre el tiburón?», preguntó casi sin pensar. La doctora pareció sorprendida por la pregunta. «No tengo esa información, pero puedo ponerla en contacto con las autoridades marítimas si lo desea». No es necesario», respondió Elena rápidamente. «Solo me preguntaba si era común que los macos atacaran a nadadores. Por lo que sé, es extremadamente raro», comentó la doctora. «Trabajo en este hospital desde hace 15 años y este es el primer caso grave por maco que atendemos. Generalmente, los tiburones tigre son los responsables de la mayoría de los incidentes en estas aguas». La conversación fue interrumpida por la llegada de Carlos, quien traía café y algo de comida para Elena. «He hablado con los oficiales de recursos marinos», dijo después de saludar a la doctora. «Están investigando el incidente y han emitido una alerta temporal para la zona del canal donde ocurrió el ataque». La mañana transcurrió lentamente, con Elena alternando entre breves periodos de sueño incómodo en la silla y momentos de vigilia ansiosa. Hacia el mediodía, el resto del equipo regresó al hospital, trayendo ropa limpia para Elena y noticias del mundo exterior. «Los medios están cubriendo ampliamente el ataque», informó Jorge, mostrando varios titulares en su teléfono. La Federación de Natación ha emitido un comunicado expresando su apoyo a Manuel y agradeciendo la rápida respuesta del equipo de rescate. Elena apenas registraba estas informaciones. Su mente estaba completamente enfocada en el momento en que pudiera ver a Manuel y comprobar por sí misma que seguía vivo. Esa oportunidad llegó a las 4 de la tarde, cuando la enfermera jefe de la UCI le informó que podía entrar a verlo durante 5 minutos. «Está despierto pero muy sedado», advirtió. «Es posible que no lo reconozca o que no pueda comunicarse coherentemente». Elena entró en la habitación con el corazón martilleando en su pecho. Manuel yacía conectado a múltiples máquinas que monitoreaban sus constantes vitales. Un grueso vendaje cubría su pierna derecha y varios tubos y catéteres salían de su cuerpo. Su rostro, normalmente vibrante y energético, lucía pálido y demacrado. «Hola, campeón», susurró Elena, acercándose a la cama y tomando suavemente su mano. «Estoy aquí contigo». Los párpados de Manuel temblaron y lentamente se abrieron, revelando una mirada nublada por los analgésicos. Sus labios se movieron, intentando formar palabras. «No te esfuerces», dijo Elena, inclinándose para escuchar mejor.
Estás en el hospital. Hubo un accidente durante la travesía, pero estás a salvo ahora. Manuel parpadeó, como procesando lentamente la información. Luego, con un esfuerzo visible, logró articular una única palabra. ¿Tiburón? Elena asintió, sorprendida de que recordara lo sucedido. Sí, un tiburón, pero estás bien ahora. Los médicos te han operado y te vas a recuperar. Manuel cerró los ojos y por un momento Elena pensó que había vuelto a dormirse. Sin embargo, cuando los abrió nuevamente, había una lucidez renovada en su mirada. Mi pierna, murmuró intentando levantar la cabeza para ver. Tu pierna está ahí, lo tranquilizó Elena rápidamente. Los médicos han podido salvarla. Necesitarás tiempo y rehabilitación, pero está ahí. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Manuel, y Elena sintió que su propio corazón se rompía al ver a este hombre, siempre tan fuerte y determinado, reducido a un estado de vulnerabilidad tan absoluta. Estoy aquí contigo, repitió, apretando suavemente su mano, y vamos a superar esto juntos, paso a paso, como hemos hecho siempre. Manuel asintió débilmente antes de que sus ojos volvieran a cerrarse, vencidos por el agotamiento y la medicación. Los días siguientes marcaron el inicio de un largo y doloroso camino hacia la recuperación. Manuel fue trasladado de la UCI a una habitación privada al cuarto día, cuando los médicos confirmaron que el riesgo de infección había disminuido significativamente. Su condición general mejoraba constantemente, aunque los dolores eran intensos y requería fuertes analgésicos. La doctora Chen programó una segunda cirugía para la semana siguiente, destinada a realizar injertos de piel en las zonas más dañadas de la pierna. La buena noticia es que el hueso está respondiendo bien a la fijación, explicó durante una de sus visitas. El desafío principal será recuperar la funcionalidad muscular, dado el grado de destrucción tisular. Elena había asumido el papel de cuidadora principal, apenas abandonando el hospital excepto para cambios rápidos de ropa en el hotel cercano. Jorge y Carlos alternaban su presencia, ofreciendo apoyo tanto práctico como emocional. El doctor Sánchez había regresado a España, pero mantenía contacto diario, coordinándose con el equipo médico hawaiano para planificar la eventual rehabilitación de Manuel en su país natal. Fue durante la segunda semana de hospitalización cuando Manuel experimentó su primera crisis emocional severa. Hasta entonces, había mantenido una actitud relativamente positiva, considerando las circunstancias. La combinación de shock, medicación y el enfoque inmediato en la supervivencia física había mantenido a raya las implicaciones a largo plazo de su lesión. Todo cambió la mañana en que el fisioterapeuta realizó la primera evaluación completa de su pierna. El profesional, aunque amable y optimista, no pudo ocultar su preocupación al examinar el estado de los músculos cuádriceps e isquiotibiales. ¿Voy a poder volver a nadar competitivamente?, preguntó Manuel directamente, su voz más clara y fuerte que en días anteriores. El fisioterapeuta intercambió una mirada con Elena antes de responder. Señor Vega, en este momento nuestro objetivo es recuperar la funcionalidad básica, que pueda ponerse de pie, caminar y eventualmente realizar actividades cotidianas sin asistencia. Esa no es mi pregunta, insistió Manuel, su tono endureciéndose. Quiero saber si podré volver a competir. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. El fisioterapeuta finalmente habló. Las posibilidades de recuperar el nivel atlético que tenía antes del accidente son muy reducidas. No quiero darle falsas esperanzas. En cuanto el fisioterapeuta salió de la habitación, Manuel estalló. Con un grito de frustración, arrojó la bandeja del desayuno contra la pared, enviando platos y comida por toda la habitación. Luego, ignorando el dolor lacerante, intentó arrancarse los vendajes de la pierna. «Manuel, detente», exclamó Elena sujetando sus manos. «Te vas a hacer daño». «¿Más daño?», gritó él, las lágrimas corriendo por su rostro. «Mi vida se acabó, Elena. No lo entiendes. Todo por lo que he trabajado, todo lo que soy se ha ido». Elena lo abrazó fuertemente, permitiéndole desahogarse mientras sollozaba contra su hombro. «No es el final», le susurró. «Es diferente, pero no es el final». Este episodio marcó el inicio de una fase de duelo profundo para Manuel. Los días siguientes transcurrieron en un ciclo de ira, negación y desesperación. Se negaba a participar activamente en las sesiones de fisioterapia, respondía con monosílabos a las preguntas de los médicos
y pasaba horas mirando por la ventana en silencio. El equipo psiquiátrico del hospital diagnosticó un trastorno de estrés postraumático, común en sobrevivientes de ataques de animales, complicado por el duelo ante la pérdida de su identidad como atleta de élite. Necesita tiempo, explicó el psiquiatra a Elena. Ha sufrido un trauma físico y psicológico severo y está procesando múltiples pérdidas simultáneamente: su salud, su carrera, su independencia, su sentido de seguridad en el agua. Es un proceso que no puede apresurarse. A finales de la tercera semana, ocurrió un incidente que marcó un punto de inflexión inesperado. Un oficial del Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái visitó el hospital para entrevistar a Manuel sobre el ataque, como parte de la investigación oficial. Tenemos razones para creer que el tiburón mako que lo atacó ha sido avistado nuevamente en la zona, informó el oficial. Es un ejemplar excepcionalmente grande, probablemente el mismo que ha sido fotografiado ocasionalmente en el canal durante los últimos 5 años. Manuel, que apenas había mostrado interés en nada durante días, de pronto pareció animarse. ¿Tienen fotos?, preguntó. El oficial dudó antes de sacar su tablet. Debo advertirle que estas imágenes pueden resultar perturbadoras para alguien que ha sobrevivido a un ataque. Quiero verlas, insistió Manuel. Las fotografías mostraban un tiburón mako de tamaño impresionante, captado por cámaras submarinas de investigación. Su longitud, estimada en casi 3 metros, y las distintivas marcas en su aleta dorsal coincidían con las descripciones proporcionadas por Jorge y Carlos. Manuel estudió las imágenes con una intensidad que sorprendió a Elena. «Es hermoso», murmuró finalmente. «¿Perdón?», preguntó el oficial desconcertado. «Es un animal perfecto», elaboró Manuel, «evolucionado durante millones de años para ser exactamente lo que es, un depredador supremo. No tiene maldad, no tiene intenciones, simplemente existe y sobrevive siguiendo su naturaleza». El oficial, claramente incómodo, carraspeó antes de continuar. Las autoridades están considerando una captura selectiva, dado que el ejemplar ha mostrado comportamiento agresivo hacia humanos. No, la respuesta de Manuel fue inmediata y firme. No deben cazarlo. Yo estaba en su territorio, no al revés. Manuel, intervino Elena suavemente, este tiburón casi te mata. Y eso es exactamente lo que los tiburones a veces hacen, respondió él, con una claridad mental que no había mostrado en días. No voy a condenar a un animal por actuar según su naturaleza. No consentiré que lo maten en mi nombre. Esta conversación marcó el comienzo de un cambio gradual, pero significativo en la actitud de Manuel. Aunque seguía procesando el trauma y lidiando con la depresión, comenzó a mostrar un interés renovado en su recuperación. Participaba más activamente en las sesiones de fisioterapia y había iniciado conversaciones con el equipo psicológico sobre estrategias para afrontar el TEPT. La 4ª semana trajo la noticia de que Manuel estaba lo suficientemente estable para ser trasladado a España, donde continuaría su tratamiento y rehabilitación a largo plazo. Elena coordinó todos los detalles mientras Manuel se preparaba mental y físicamente para el largo viaje. La víspera de su partida, Manuel recibió una visita inesperada. Jorge, quien había regresado temporalmente a su trabajo como instructor de seguridad marítima, apareció con una caja bajo el brazo. «Te traje algo», dijo colocando la caja sobre la cama de hospital. «No sé si es apropiado, pero sentí que debía hacerlo». Manuel abrió la caja con curiosidad. En su interior había un diente de tiburón, montado como un colgante en una sencilla cadena de plata. «Lo encontraron incrustado en los restos de tu traje de neopreno», explicó Jorge. «Normalmente los dientes de mako se devuelven al mar, pero los investigadores pensaron que quizás querrías conservarlo, como un símbolo de superación». Manuel sostuvo el diente en su mano, estudiando su forma perfecta y afilada, diseñada por la naturaleza para desgarrar y cortar. Era un recordatorio tangible de su encuentro con la muerte, pero también, paradójicamente, un símbolo de su supervivencia. «Gracias», dijo finalmente, cerrando su puño alrededor del diente. «Lo llevaré conmigo». El vuelo médico a Madrid fue largo y agotador. Manuel viajó en una camilla especial, acompañado por Elena y un médico especializado en transporte sanitario internacional. A su llegada, fue trasladado directamente al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, uno de los centros más avanzados de Europa en rehabilitación neurológica y trauma medular.
Los meses siguientes fueron un estudio en perseverancia y adaptación. Manuel enfrentaba días de intenso dolor y frustración, alternados con pequeños triunfos que mantenían viva la esperanza. Aprendió a usar muletas, luego un andador y, finalmente, consiguió dar sus primeros pasos con un bastón especializado. La cicatriz en su pierna, una marca irregular que se extendía desde la mitad del muslo hasta casi la rodilla, era un recordatorio constante de su encuentro con el maco. Los injertos de piel habían prendido bien, pero la diferencia de textura y color era evidente. El daño muscular permanente se manifestaba en una ligera cojera que, según los médicos, probablemente lo acompañaría de por vida. Pero el trauma más profundo y persistente era el psicológico. Manuel, quien había pasado toda su vida adulta en el agua, ahora experimentaba ataques de pánico ante la mera vista de una piscina. Las pesadillas eran frecuentes, reviviendo el ataque con una claridad aterradora que lo dejaba empapado en sudor frío. «Es normal», le aseguraba su psicóloga durante las sesiones semanales. «El cerebro necesita procesar el trauma, y estas son manifestaciones de ese proceso. Con el tiempo y las estrategias adecuadas, aprenderás a gestionarlo». 6 meses después del ataque, Manuel tomó una decisión que sorprendió a todos. Quería volver al agua, no para nadar en aguas abiertas ni para competir, sino simplemente para reclamar una parte de sí mismo que sentía perdida. «Necesito hacerlo», le explicó a Elena, quien seguía apoyándolo como entrenadora y ahora como amiga cercana. «No puedo dejar que el miedo defina el resto de mi vida». La primera sesión en la piscina terapéutica fue traumática. Manuel apenas logró sumergirse hasta las rodillas antes de que un ataque de pánico lo obligara a retroceder. Pero regresó al día siguiente y al siguiente, cada vez avanzando un poco más. Al año del ataque, Manuel podía nadar nuevamente, aunque con un estilo modificado para compensar la debilidad de su pierna derecha. Nunca recuperaría la velocidad, ni la resistencia que una vez lo definieron como atleta de élite, pero había encontrado un nuevo propósito en su experiencia. Comenzó a dar charlas en escuelas y clubes deportivos, no solo sobre seguridad en el océano, sino sobre resiliencia y adaptación frente a circunstancias que alteran la vida. También se involucró con organizaciones de conservación marina, convirtiéndose en un defensor inesperado de la protección de los tiburones. Los tiburones no son los monstruos que las películas y los medios sensacionalistas nos han hecho creer, explicaba en sus presentaciones, mostrando la cicatriz de su pierna como prueba viviente de sus palabras. Son depredadores que cumplen un rol ecológico vital en nuestros océanos. Mi encuentro fue estadísticamente improbable, un caso extremadamente raro de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. En una de estas presentaciones, una periodista le preguntó si sentía odio hacia el tiburón, que casi le cuesta la vida. Manuel reflexionó antes de responder, tocando inconscientemente el diente de tiburón que ahora llevaba siempre como collar. «No se puede odiar a la naturaleza por ser lo que es», dijo finalmente. «El tiburón me enseñó quizás la lección más importante de mi vida, que somos visitantes en el océano, no sus dueños, y que nuestra mayor fortaleza como seres humanos no es dominar la naturaleza, sino entenderla y respetarla». 2 años después del ataque, Manuel regresó a Hawái, no para nadar en el canal de Molokai, sino para cerrar un capítulo de su vida que sentía inconcluso. Acompañado por Elena y Jorge, visitó la playa desde donde había iniciado su fatídica travesía. Mientras observaba el amanecer sobre las aguas que casi lo habían reclamado, Manuel reflexionó sobre el viaje inesperado que había emprendido desde aquel día. No había batido el récord que perseguía, pero había sobrevivido a algo que muy pocos pueden contar. Su cuerpo llevaba las marcas de esa supervivencia y su mente, aunque sanada en muchos aspectos, nunca olvidaría la sensación de las mandíbulas del tiburón cerrándose sobre su pierna. En algún lugar de esas aguas, el maco posiblemente seguía nadando, ajeno al impacto que había tenido en la vida de un humano. Un depredador perfecto, haciendo exactamente lo que millones de años de evolución lo habían programado para hacer. Manuel respiró profundamente el aire salado, sintiendo una mezcla compleja de emociones: respeto, temor, gratitud y una paz interior que había tardado mucho en encontrar. Luego, con la ayuda de su bastón, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el futuro, dejando atrás el océano pero llevando consigo sus lecciones indelebles. 6 meses después de su regreso a Hawái,
Manuel decidió establecer su residencia permanente en la isla de Oahu. La decisión sorprendió a muchos, especialmente a aquellos que conocían la magnitud de su trauma, pero para él representaba el paso final en su proceso de reconciliación con el océano y con su nueva realidad. Adquirió una pequeña casa en la costa norte, con vistas al Pacífico. Cada mañana realizaba sus ejercicios de rehabilitación en la playa, fortaleciendo su pierna dañada mientras observaba a los surfistas desafiar las olas. Su cojera permanente y la extensa cicatriz generaban ocasionalmente miradas curiosas de los locales y turistas, pero Manuel había aprendido a llevar estas marcas con dignidad, como símbolos de su historia personal. Elena había regresado a España para retomar su carrera como entrenadora, pero visitaba Hawái regularmente. Su relación había evolucionado más allá de lo profesional, encontrando un vínculo más profundo a través de la adversidad compartida. Jorge, quien continuaba trabajando como instructor de seguridad marítima en Honolulu, se convirtió en un visitante frecuente de la casa de Manuel, a menudo acompañándolo en sus primeros y cautelosos regresos al agua. La adaptación física continuaba siendo un desafío diario. La fisioterapia era parte integral de su rutina, y los dolores crónicos, una realidad con la que había aprendido a convivir. Los médicos habían realizado una tercera intervención quirúrgica el año anterior, intentando mejorar la funcionalidad de su cuádriceps parcialmente reconstruido, con resultados moderadamente positivos. Sin embargo, era la adaptación psicológica la que representaba el mayor logro de Manuel. Los ataques de pánico habían disminuido significativamente, y aunque las pesadillas aún aparecían ocasionalmente, ya no controlaban sus noches. La SATUS, terapia EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, había sido particularmente efectiva para procesar el trauma del ataque. La cicatrización emocional le permitió desarrollar una relación compleja pero pacífica con el océano. Nadaba regularmente en una piscina natural protegida cerca de su casa y eventualmente encontró el valor para aventurarse en aguas más abiertas, aunque siempre cerca de la costa y acompañado. El océano, que una vez había sido su campo de competición y luego su fuente de terror, se transformó en un espacio de contemplación y sanación. Su propósito profesional también experimentó una profunda transformación, utilizando su experiencia como nadador profesional y su estatus como sobreviviente. Manuel fundó una pequeña organización dedicada a la seguridad acuática y la conservación marina. Colaboraba con escuelas locales, ofreciendo programas educativos que combinaban la enseñanza de natación segura con conocimientos sobre el ecosistema marino y sus habitantes, incluidos los tiburones. Respetamos lo que entendemos, explicaba frecuentemente a grupos de niños fascinados con su cicatriz, y lo que respetamos nos da menos miedo. La noticia llegó un martes por la mañana, casi 3 años después del ataque. Manuel estaba revisando su correo cuando encontró un mensaje del Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawái. El asunto, escueto pero impactante, decía: avistamiento confirmado del tiburón Mako, canal de Molokai. Con el corazón acelerado, abrió el correo. Las autoridades marítimas, conocedoras de su interés en el tiburón que lo había atacado, le comunicaban que un equipo de investigación oceanográfica había captado imágenes del mismo ejemplar durante un estudio rutinario de poblaciones de tiburones. Adjuntas al correo venían 3 fotografías subacuáticas de alta definición. Manuel las examinó detenidamente, reconociendo inmediatamente al animal por las distintivas marcas en su aleta dorsal. El Mako, majestuoso y poderoso, había sido fotografiado cerca de la misma zona donde el ataque había ocurrido. Manuel se tocó instintivamente el diente que colgaba de su cuello, sintiendo una conexión casi mística con el animal que había alterado el curso de su vida. Sin pensarlo demasiado, tomó el teléfono y marcó el número de Jorge. «Necesito que me consigas un bote», dijo sin preámbulos cuando su amigo respondió. «Quiero ir al canal». Jorge guardó silencio por un momento, comprendiendo inmediatamente lo que Manuel estaba pidiendo. «¿Estás seguro?» «Es un gran paso». «Más que seguro», confirmó Manuel. «No para nadar, solo para estar allí, en el lugar donde ocurrió. Necesito completar el círculo». 2 días después, Manuel se encontraba en un pequeño barco de investigación, cortesía de un amigo biólogo de Jorge. Habían navegado hasta las coordenadas aproximadas, donde el ataque había tenido lugar 3 años atrás.
El día era sorprendentemente similar. Aguas claras, cielo despejado, una ligera brisa del este. Manuel, apoyado en la barandilla con su bastón cerca, contemplaba el agua con una mezcla de respeto y fascinación. No esperaba realmente ver al tiburón. Las probabilidades eran infinitesimales. Su viaje era más simbólico que práctico, una peregrinación personal a un lugar que había definido tanto su vida. «Es extraño», comentó a Jorge, quien mantenía una vigilancia discreta sobre su amigo. «No siento miedo. Pensé que al volver aquí, todos los terrores regresarían, pero solo siento paz». Jorge asintió comprensivamente. «Has hecho un largo camino desde aquel día». Permanecieron en silencio durante casi una hora, Manuel sumido en reflexiones, mientras las suaves olas mecían el barco. Eventualmente, tomó una decisión que había estado considerando durante meses. «Quiero entrar al agua», anunció. Jorge lo miró con alarma. «Manuel, eso es demasiado. Una cosa es visitar el lugar, pero entrar al agua aquí, no para nadar», aclaró Manuel. «Solo sumergirme un momento, con equipo de buceo y dentro de la jaula de observación que trajimos. Necesito mirar bajo la superficie, ver el mundo donde él vive». Después de cierta resistencia inicial, Jorge accedió a ayudarlo, comprendiendo la importancia psicológica de este acto para Manuel. Con meticulosa preparación, desplegaron la pequeña jaula de observación usada normalmente por fotógrafos submarinos y la aseguraron al costado del barco. Ayudado por Jorge, Manuel se equipó con un traje de buceo completo y un regulador conectado a una botella de oxígeno. La preparación fue lenta debido a las limitaciones físicas de su pierna, pero finalmente estuvo listo. Con un último asentimiento, a su amigo descendió cuidadosamente por la escalera hasta la jaula flotante. El momento en que su rostro se sumergió bajo la superficie fue transformador. El silencio relativo del mundo submarino, interrumpido solo por el sonido rítmico de su propia respiración a través del regulador, creó una sensación de paz inmediata. La luz solar se filtraba en rayos danzantes hasta donde alcanzaba la vista, iluminando las partículas suspendidas en el agua. Manuel permaneció así durante varios minutos, simplemente observando el azul infinito que se extendía en todas direcciones. No había señales del tiburón, ni esperaba realmente verlo, pero podía sentir su presencia conceptual en cada molécula de agua que lo rodeaba. Este era el reino del Mako, y él, por primera vez desde el ataque, se sentía como un visitante respetuoso en lugar de una víctima. Cuando finalmente emergió y fue ayudado de vuelta a la cubierta del barco, Jorge notó algo diferente en su expresión. Había una serenidad que no había visto antes, como si un peso invisible hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. «¿Lo encontraste?», preguntó Jorge, una pregunta cuyo significado iba más allá de lo literal. Manuel sonrió, quitándose la máscara de buceo. «No, pero creo que finalmente me encontré a mí mismo». Esa noche, de regreso en su casa en la costa norte, Manuel se sentó en su terraza contemplando el océano bajo la luz de la luna. El viento salado acariciaba su rostro mientras reflexionaba sobre el significativo viaje interior que había realizado en los últimos 3 años. Su cuerpo nunca volvería a ser el mismo. La pierna dañada era un recordatorio constante de la fragilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Los dolores físicos probablemente lo acompañarían durante el resto de su vida, disminuyendo, quizás con el tiempo, pero nunca desapareciendo por completo. Su mente, sin embargo, había encontrado una forma de transformar el trauma en significado. El ataque, en toda su brutal aleatoriedad, le había enseñado lecciones sobre la mortalidad, la adaptabilidad y la resiliencia que ninguna competición deportiva podría haberle proporcionado. Manuel tomó el diente de tiburón que colgaba de su cuello y lo sostuvo frente a sus ojos, examinando su perfecta forma triangular a la luz de la luna. Durante mucho tiempo, este objeto había representado su dolor y trauma. Ahora, curiosamente, simbolizaba también su renacimiento. En algún lugar del vasto océano que se extendía ante él, el tiburón Mako continuaba su existencia milenaria, siguiendo los imperativos biológicos de su especie. No era un monstruo ni un villano, sino simplemente una criatura perfectamente adaptada a su entorno, actuando según los dictados de su naturaleza. Manuel cerró los ojos y respiró profundamente el aire marino. Mañana regresaría a sus rutinas, la fisioterapia, las charlas educativas, su trabajo de conservación. Continuaría adaptándose a una vida redefinida
por un encuentro de menos de 30 segundos con una de las criaturas más perfectas del planeta. La cicatriz en su pierna ya no era solo una marca de trauma, sino un recordatorio de su propia capacidad para sobrevivir y evolucionar. Y mientras el océano continuaba su eterno movimiento bajo la luz de la luna, Manuel Vega finalmente se sentía en paz, reconciliado tanto con las aguas que una vez lo habían acogido como con el depredador que casi lo había reclamado. El sonido constante de las olas rompiendo contra la orilla se había convertido en la banda sonora de su nueva vida. Un recordatorio diario, tanto de lo que había perdido como de lo que había ganado en aquel fatídico día en el canal de Molokai.